Hola Lolbe. Hola. Bishabel. Malo gustet. Malo Sham. Hola amigos Bishabeles. Hoy, antes de comenzar, antes de seguir, Lolbe tiene unos saludos y entonces vamos a escuchar a Lolbe. Bueno, antes de decir los saludos para las personitas, pues les quería dar muchas gracias porque ya hemos llegado a la meta de 150 suscriptores y por eso queremos inaugurar una partecita de los videos para los saludos. Ya llegamos a 150. Sí. La mitad de 150 es 75. Entonces ya llegamos a 150. Dale. Sí. Bueno, vamos a empezar con los saluditos. Edilberto Q. Un saludito para ti. A Timo Sosa. Y a Oscar Uriel. Muchas gracias por comentar y por querer ver nuestros videos antes. Si quieren ganarse un saludito de nuestra parte, solo comenten y ya. Muchas gracias, Lolbe. Muy bien, pues queremos decirles, amigos, que hace un año que vienen pasando cosas en nuestra vida. Hay cosas que son buenas, nos gusta, pero también hay cosas que no nos gustan. Y a veces decimos, ¿cómo es que llegamos a este día? Cuando en nuestra vida se descontrola, también en la de ustedes, hay cosas que no podemos contener con nuestras manos, ni con nuestra fuerza, pero Dios ha tenido control de nuestras vidas. Y si ves este video y no crees todavía que Dios tiene control, te vamos a decir lo que nosotros decimos por todo lo que hemos pasado en este año. Vamos a cantar un canto que se llama A Dios sea la gloria. Entonces lo voy a cantar primero en maya, después lo vamos a cantar con Lolbe y ella me va a acompañar en el coro que comienza aquí hasta terminamos aquí también. Entonces aquí la palabra es Q, que es Dios, y nos ven, que es gloria. Entonces a Dios sea la gloria. Entonces vamos a cantarlo. Dice así. ¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí? Que sin merecer derramó su sangre carmesí, un coro de 1.000.000 de ángeles no expresará mi gratitud, pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por
y es agradable solo a Él. Y si ganare alguna fama, todo al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Muy bien, ahora vamos a cantar en maya desde acá en Bisheini Ultik. Hay dos palabras que se usan para salvación, es lo y tok. Tok es como arrebatar, como salvar a alguien, y lo es una palabra también que se usa. Entonces vamos a cantarlo. Dice así. Bisheini Ultik. Bastu beta tingulale, kesh mish unahe, tuweka ukik el tingulal, ukay hungkinchil angelo, matungketik inip olal, tumeng ma shembela yetel samale, nip olal tiyum kum, tiku uno benil, tiku uno benil, tiku uno benil, yolal ulo mahen, yetuk ikel ulo mahen, tutsaken yetu fatal, tiku uno benil, yolal toksahil. Tlakin kustal, tibil kustal, tuyiknali atoksa, tulakal ina halte luma, tuchununok anchekenin bilse. Yetukikel ulo mahen, tutsaken yetu pahtal, tiku uno benil, yolal toksahil. De esta manera terminamos con este canto, que es un canto de gratitud, porque Dios es muy bueno con nosotros, muy bueno con Lolbe, con Sassy, con Lucy y conmigo. Nos queda despedirnos y decirles que pues estamos muy agradecidos con ustedes, porque ustedes nos ven, van también aprendiendo la lengua maya y van conociendo lo que hacemos. Lolbe, te despides, por favor.
Bueno chicos, ya terminamos este video de hoy, pero sin antes, suscríbanse, activen la campanita, comenten si les gustó el video, dejen un like y nos vemos. Y compartan con sus amigos, casi se me olvidaba. Hasta luego. Adiós.